Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con un sermón más de la Iglesia Cristiana Berea, aquí en Acolman. Ya estamos terminando el año, estamos ya prontos para celebrar la Navidad. Recuerden que vamos a celebrar nuestro servicio el 24. Los que se quieran conectar vía Facebook pueden hacerlo. 24 a las 10:30 de la noche. Nos vamos a conectar, es martes 24, 10:30 de la noche. Nos conectamos para celebrar nuestro culto navideño. Los que deseen conectarse son bienvenidos. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio sistemático. Estamos en la carta de Gálatas, capítulo 3. Vamos del versículo 6 al versículo 14. El título de hoy es Bajo maldición. Hemos visto nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro caminar cristiano, que hay diferentes grupos religiosos que pretenden someter a los creyentes a una obediencia a la ley mosaica. Y Pablo nos va a decir en esta porción qué es lo que sucede con aquellas personas que pretenden justificarse por medio de la obediencia a la ley mosaica, es decir, a la ley que Dios le dio a Moisés, ese bloque de mandamientos que ya explicamos la clase pasada, que pertenecen a la ley. Y estas personas se encuentran bajo maldición, es lo que dice Pablo. Pero vamos a leer para entender bien este punto y poder explicarlo verso a verso. Versículo 6 del capítulo 3 al libro de los Gálatas. ¿Ya tienen su Biblia? Por favor, haznos favor de acompañarnos ahí en tu Biblia a leer esta porción. Gálatas capítulo 3, ¿ya la tienen? Dice así, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has dejado tu palabra para que podamos meditar en ella y aprender, Señor. Y que a través de este aprendizaje podamos nosotros corregir nuestra idea, corregir nuestros pensamientos, corregir el rumbo de nuestra vida cristiana, Señor, para no estar bajo maldición. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a comprenderlo y ayúdanos a direccionar nuestra vida, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos también, Señor, a poder explicar este tema con sencillez, que mis hermanos puedan salir edificados de aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces, aquí podemos ver el versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los judíos se sentían privilegiados por venir de la descendencia de Abraham, de esa descendencia directa, genéticamente. Ellos eran descendientes de Abraham y ellos se sentían lo máximo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y los gentiles para los judíos eran repugnantes, eran algo menor que ellos, por ellos ser del linaje de Abraham. Sabemos que del linaje de Abraham viene nuestro Señor Jesucristo. Del linaje directo de Abraham es José, el padre de Jesús.
de ahí, de esa descendencia. Entonces, podemos ver que Pablo precisamente utiliza el ejemplo de Abraham para contrarrestar las propias enseñanzas de los judaizantes, que estaban enseñando que tenían que guardar la ley, y Pablo utiliza al padre de la fe, Abraham, para derribarles el argumento que ellos estaban presentando, porque ellos decían, bueno, Abraham se circuncidó, Abraham guardó la ley. Los judaizantes, ese era su argumento que decían. No nada más se trata de creer, porque Abraham le creyó a Dios, pero podemos ver en la escritura, en el libro en Génesis, cómo Abraham de 99 años fue circuncidado. Cuando Dios lo llama, él tenía como 75 años, y después de como de 24 años es circuncidado, donde se hace el pacto, hace Dios pacto con Abraham. Entonces, los judaizantes decían, ahí está el ejemplo de Abraham, miren, él también se circuncidó, ustedes también tienen que circuncidarse. Pero Pablo toma ese propio ejemplo que ellos ponían y dice, a ver, vamos por partes, vamos a desglosar esto. Abraham creyó, dice el verso 6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No está diciendo Pablo, así que Abraham guardó la ley, no, porque la ley ni siquiera había venido. Sabemos que la ley vino aproximadamente 600 años después de Abraham, cuando Dios le da a Moisés la ley en el Sinaí, 600 años después, y Abraham todavía no tenía esa ley, así que Abraham creyó a Dios y eso fue lo que le contó por justicia. Ese es el argumento que Pablo está poniendo para estos judaizantes, para estos falsos maestros que estaban queriendo desviar a los creyentes en Galacia. Una cosa es la obediencia a la ley mosaica, que ya explicamos, y otra cosa diferente es depositar fe en Dios. Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que Pablo va a hacer esta diferencia. Veamos el verso, vamos a Génesis capítulo 15, para que podamos ir viendo estas verdades y tengamos la base bíblica. Génesis capítulo 15, en el versículo 6 y 7 de Génesis 15, ahí nos dice que y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí le está haciendo una promesa Dios a Abraham, que le iba a dar una tierra, que lo sacó de la tierra de Ur para darle una tierra. Y le hace la promesa del hijo, porque ya hemos leído Génesis, ¿no? Que Abraham no tenía descendencia y dijo Abraham, me va a tener que heredar un esclavo de mi casa porque yo no tengo descendencia, no tengo prole. Y Dios le dice a Abraham, sal y mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham pues ya era viejo, dice, ¿cómo es posible que de 70 y tantos años voy a tener un hijo, ¿no? Y su esposa, sabemos que era estéril, que no había tenido hijos. En su juventud no tuvo hijos. Una mujer que en su juventud no tiene hijos y después de viejita, ni modo que digas, bueno, después de viejita los va a tener, es algo ya para nosotros ilógico, ¿no? Pues lo mismo para Abraham. Pero ahí está donde Abraham creyó a Dios. O sea, Abraham le creyó a Dios lo que Dios le dijo. Y vemos que le fue contado por justicia. No fue la obediencia, sino la confianza que Abraham depositó en Dios. Eso es lo que Pablo está poniendo aquí como base. No fue la ley lo que llevó a Abraham a ser justificado ante Dios. Fue la fe. Luego dice el verso 7 de Gálatas 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Como les digo, los judaizantes, ellos se jactaban por ser de la línea directa de Abraham. Genéticamente ellos se jactaban. Y dice Pablo, ¿saben qué? Los que son hijos de Abraham no son los que lo son genéticamente, sino que los que son hijos de Abraham son los que como él depositan confianza en Dios
de la misma manera, que le creen a Dios las cosas que están escritas. Cuando tú vienes a la Biblia y tú lees y tú entiendes y le crees a Dios lo que dice, en ese momento tú te conviertes en un hijo de Abraham por tener esa misma fe. Y es lo que Pablo está poniendo aquí como argumento. O sea, ustedes dicen que son hijos de Abraham, déjenme que les diga que los hijos de Abraham no son los que son de su línea genética, como ustedes lo piensan, sino todos aquellos que al igual que él ejercen fe en Jesús. Eso es lo que está poniendo aquí. Verso 8 y 9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí vemos cómo la promesa que se le fue dada a Abraham, también nosotros somos participantes de esa misma promesa, de esa bendición, cuando creemos. Vamos ahí a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, donde nosotros podemos ver con claridad cómo Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Dice Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué dice ahí? Todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa de Dios. Y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Esta promesa nosotros la recibimos cuando creemos en Cristo. Nosotros somos participantes de esta promesa, pasamos a obtener esa bendición que se le hizo a Abraham, que Dios le dio a Abraham, la recibimos cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Esto quiere decir que mediante la fe, judíos y gentiles tenemos acceso a la promesa que Dios hizo a Abraham de ser bendecidos con la justicia de Cristo. Aquí lo podemos ver claramente. Luego en el versículo 10 de Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una cita del Antiguo Testamento que Pablo está tomando, Deuteronomio 27, versículo 26. Dice, pues escrito está, así dice Pablo. O sea que está tomando una referencia del Antiguo Testamento, de lo que escribió Moisés, para refutar las enseñanzas de estos judaizantes. Ahora, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea que todas las personas que pretenden agradar a Dios guardando la ley, están equivocadas. Esa no es la forma de agradar a Dios y en automático se ponen bajo la maldición, ya que resulta imposible cumplir los mandamientos de Dios para nosotros. Es imposible para nosotros no pecar en alguna ley. Santiago nos lo dice claramente. Acompáñenme allí en su Biblia, Santiago capítulo 2, donde vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Y tenemos aquí con más claridad, Santiago nos muestra que no se puede guardar la ley. Dice Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace qué? Culpable de todos,
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y al hacerte transgresor de la ley, te pones bajo maldición. Porque en Deuteronomio 27 está escrito acerca de las maldiciones. De cómo el hombre, si no obedecía lo que Dios había dicho, se estaba poniendo en automático bajo maldición. Entonces toda persona que no obedece la ley en su perfección, se pone bajo maldición, es maldito, en pocas palabras. Versículo 11 y 12 de Gálatas, capítulo 3, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice Pablo. O sea, esto está ya más que de sobra decirlo, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Podemos ver claramente que la justificación de nuestros pecados solo es posible alcanzarla mediante la fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Solamente en esa obra que hizo Cristo, en la cruz, es posible en nosotros justificar nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de la fe, confiando en Jesús, que lo que Él hizo nos beneficia a nosotros, que su justicia nos justifica a nosotros. Ahí hay un intercambio de papeles. Verso 13 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí también está citando Pablo el Antiguo Testamento. Como éramos incapaces de cumplir la ley, Dios envió a su Hijo en forma humana para que Él cumpliera la ley por nosotros. Por su amor, por su misericordia, Dios mandó a su Hijo a que Él cumpliera la ley que nosotros éramos incapaces de cumplir. Y por eso Cristo nos redimió. Quiere decir que Él pagó el precio, o sea, el castigo que merecíamos tú y yo, Él lo llevó en su cuerpo. Y de esa manera nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por amor a nosotros. Esto es algo que los judíos no pudieron entender. Precisamente esto es algo de lo que los judíos les causó tropezadero. Vamos a leer Deuteronomio 21, acompáñenme en su Biblia, que es la cita que Pablo está tomando del Antiguo Testamento. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23, es la cita que Pablo está usando aquí en el verso 13. Dice así, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, estoy leyendo Deuteronomio 21, verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que aquí vemos que el colgado en un madero, dice la Escritura, que era maldito por Dios. Aunque los judíos no crucificaban a los criminales, ellos no tenían esa costumbre era romana. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Pues primero mataban al delincuente o al que transgredía la ley, ya sea a pedreadas, ya sea que lo ahorcaran o a espada, como podemos ver en la ley, así lo estipulaba, dependiendo el caso de la persona. Algunos morían apedreados, otros morían a filo de espada y otros ahorcados. Y una vez que los mataban, los colgaban en un madero y los exhibían públicamente. Pero no los dejaban ahí toda la noche, sino que nada más los colgaban
para que las demás personas vieran y escarmentaran. Y ya después los bajaban y ya los sepultaban. Pero era como para hacer evidente que ese hombre había transgredido la ley o esa persona. Y eso es lo que implicaba en la sociedad judía en aquellos tiempos la creencia de que un hombre que era colgado en un madero era maldito de Dios, o sea, era un transgresor de la ley. Por eso para los judíos esto chocó así brutalmente en su mentalidad, porque ellos, su Mesías que estaban esperando, no podía ser un hombre maldecido por Dios. Y eso es lo que ellos entendían. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz y muerto en la cruz, ellos entendieron que ese hombre murió porque fue maldito por Dios, dependiendo a su creencia que ellos tenían. Y eso chocó brutalmente con ellos. Por eso dice Pablo, aquí en el versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que nosotros éramos los que teníamos que haber sido exhibidos en ese madero. Nos tenían que haber exhibido públicamente como transgresores de la ley, pero Cristo tomó nuestro lugar. Siendo inocente, Él aceptó la burla. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo igual a nosotros y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque así su Padre se lo había mandado. Cuando Cristo estuvo en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue y sufrió la muerte. Se humilló sufriendo el oprobio y se hizo maldición para que nosotros pudiéramos heredar la bendición que se le dio a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero este cumplimiento, dice Gálatas capítulo 4, adelántense ahí tantito a Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que esto aunque se dio desde el principio, tenía un cumplimiento en Jesús. Todo apunta a Jesús. Pablo lleva este argumento hacia Abraham, que conocemos como el padre de la fe, y les dice a los judaizantes: Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Ahora, esa promesa que se le hizo a Abraham tiene su cumplimiento en Cristo. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Cristo, nacido de mujer, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Fue colgado en esa cruz, muerto en esa cruz, para rescatarnos, para darnos la posibilidad de tener entrada al reino de su Padre. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y podemos ver entonces que la crucifixión fue un tropiezo para muchos judíos, que no entendieron cómo el Mesías podía ser maldito de Dios, que siendo justo muriera como maldición para rescatarnos. Ellos no entendieron eso. Y Pablo nos lo ha dejado escrito para que nosotros lo entendamos. Nosotros no entendemos muy bien tampoco esto porque no tenemos esa cultura judía. Nosotros somos como estos gentiles de Galacia, que ellos no sabían de la ley y que querían después ir a guardar la ley. Así está mucha gente hoy en día, con las iglesias judaizantes que les enseñan que tienen que guardar el Shabbat, que tienen que celebrar las fiestas judías, que tienen que observar no comer ciertos alimentos, y así. Están en un error. Ellos están bajo maldición.
Y toda aquella persona que pretende por medio de la ley agradar a Dios, se pone bajo maldición. Así lo dice Pablo. Concluimos pues que por la fe somos participantes de las bendiciones de Dios y que de ninguna manera podemos obtener el favor de Dios por medio de guardar la ley. Es por fe. Es por fe. La bendición de la vida eterna se obtiene por fe. Aquí en esta porción que acabamos de leer, nosotros encontramos la palabra fe 7 veces. Pablo utiliza 7 veces la palabra fe y la palabra justicia o justificación la utiliza 4 veces. La palabra ley la utiliza 5 veces. Entonces, está usando o está hablando de la fe, de la justicia y de la ley. ¿Cómo se obtiene la justicia? Está mostrando que no es por la ley, sino por la fe. Para que nos quede claro, ya ha ocupado todo desde el principio del versículo, o toda la carta más bien, la ha dedicado a esto. Esta es una doctrina fundamental. Esto es algo que tiene que quedar grabado en nosotros, pero bien grabado en nuestros corazones, para que no se nos olvide, para que nadie nos venga a decir que tenemos que guardar la ley, sino que nosotros entendamos que la salvación se obtiene por medio de la fe. Dice el verso 14 de Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, creyendo en Cristo, somos participantes de aquellas promesas que fueron hechas a Abraham. Nosotros al creer en Cristo participamos de esas promesas que le fueron hechas hace 2100 años antes de Cristo a Abraham. Estamos hablando de 4000 años. Hace 4100 años que se le hicieron estas promesas, que Dios le mostró a Abraham que la salvación iba a ser por medio de la fe en Cristo, que vino hace 2000 años. Y aquí tenemos ahora nosotros este libro que nos va mostrando esta secuencia. Y nos muestra que creyendo en Jesús somos justificados de nuestras faltas y somos declarados justos en el tribunal divino, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús, que murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos. También por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Al creer, ¿recuerdan ustedes Efesios capítulo 1? Que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, el arrabón, el anticipo que Dios nos dio para que nosotros participáramos de la vida eterna, donde estaremos un día con nuestro Señor. Tenemos que entender esto muy bien y tenemos que ser capaces de asimilarlo para que no vivamos frustrados, porque a veces uno que no es capaz de obedecer a Dios, uno se frustra, porque dice uno, pues no puedo obedecerlo. Pero el favor de Dios no se obtiene por qué tan obediente eres. El favor de Dios se obtiene por cuánto confías en Dios, por cuánto le crees a Dios lo que te dice. Así que cada uno de nosotros estamos en esa oportunidad el día de hoy de depositar nuestra confianza en Dios, de creerle a Dios lo que nos dice. Todo lo que en la Biblia está escrito es verdad y que nosotros lo creamos. Claro, cada cosa interpretada en su debido contexto, no fuera de contexto como en muchos lugares
toman versículos de aquí y de acá y hacen doctrinas diferentes. No, interpretadas en su debido contexto. Así que, pues, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo el día de hoy, que depositemos nuestra confianza, que nuestra fe no nos falte, porque a nosotros no nos conviene volver atrás. No le agradaremos a Dios si retrocedemos de esta fe. Alguno de ustedes pudiera estar pensando en abandonar la fe y decir, no, pues como no puedo obedecer y como es muy difícil este camino para mí, mejor me voy a apartar. No tomes esa decisión equivocada. No tomes esa decisión, porque ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto? Aquella persona a la que se le mostró Jesucristo claramente, ¿cuánto mayor castigo merece esa persona? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Hemos sido participantes del Espíritu Santo, hemos sido participantes del entendimiento que Dios nos ha dado, hemos participado de sus promesas, de sus bendiciones, como para que el día de hoy a estas alturas abandonemos la fe o tiremos la toalla. No. O que querramos agradar a Dios buscando formas diversas. No. La única forma es por medio de la fe. Esa es la única manera de agradar a Dios. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo te animo a que avives tu fe, que no te dejes mover con facilidad de lo que has aprendido y que te mantengas firme en la fe. Y la obediencia vendrá cuando el Espíritu Santo haya venido a ti, porque dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. La palabra es dunamis. Vas a recibir, de donde viene la palabra dinamita, un poder, una fuerza, para que tú puedas obedecer, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permitiste nuevamente, Señor, venir a este lugar, a gozarnos, a deleitarnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a entender con claridad estos temas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestra mente, nuestro corazón de tu palabra, de tu verdad, para que podamos vivir, Señor, como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en el hombre interior para que podamos, Señor, ser verdaderos hijos tuyos, ser bendecidos en el creyente Abraham y podamos nosotros confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos el día de hoy buscando tu rostro, Señor, buscando tu ayuda. Reconocemos que somos débiles, reconocemos, Señor, que te necesitamos y hemos entendido que separados de ti, Señor, nada podremos lograr. Así que hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para el oportuno socorro y para alcanzar misericordia. Ten misericordia de tu pueblo, oh Dios. Perdona nuestras maldades, Señor, y ayúdanos a vivir una vida cristiana en victoria. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a entender, Señor, la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Ayúdanos a entender, Señor, todas estas cosas que a veces son complicadas, pero que cuando tu Espíritu Santo abre nuestra mente, se aclaran, Señor. Por eso decimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador.
porque nos has rescatado, Señor, de las tinieblas y nos trasladaste a la luz admirable de tu amado Hijo. Por eso te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hemos concluido con nuestro estudio. Les mandamos un saludo a los que se conectaron a través de las redes sociales, a través de Facebook, los que se conectaron. ¿María? Mariano, te mandamos un saludo desde esta congregación. Que el Señor te bendiga. José Ponce, un abrazo, mi hermano. El Señor te bendiga. Allí hasta Texas. Rocío Pérez, hermanita, le mandamos un saludo, un abrazo. Que el Señor la siga bendiciendo. Verónica Ponce, te mandamos un saludo, hermanita, hasta Texas. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. ¿A quién más tenemos? Bueno, son los que alcanzamos a ver. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Recuerden que este martes 24 a las 10:30 nos vamos a conectar para llevar a cabo nuestro servicio de Navidad. Vamos a explicar acerca de la Navidad y los que se puedan conectar son bienvenidos. Vamos a tener un servicio breve, pero vamos a convivir ese día, aunque sabemos que ese día no es el día que nació Jesús, pero se ha puesto a nivel mundial como ese día, entonces vamos a hacerlo ese día para que nos podamos gozar todos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga.